Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes y trayéndoles un nuevo estudio profético. Avanzamos con nuestro estudio profético, el estudio de las profecías de Daniel más completo de YouTube, y vamos con el capítulo número 12 de Daniel. Comenzamos el estudio del último capítulo del libro de Daniel, un capítulo sumamente importante, un capítulo muy interesante. Y en particular hoy vamos a examinar los versículos del 1 hasta el 4. En estos 4 versículos vamos a encontrar una cantidad enorme de información. Vamos a hablar del tiempo de angustia, vamos a hablar de Miguel, vamos a hablar del fin del tiempo de gracia, vamos a hablar de muchas cosas que abarcan estos 4 pequeños versículos cargados de lecciones para nosotros y de interpretaciones necesarias para los tiempos del fin que estamos viviendo. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Importante tener en cuenta los siguientes puntos a manera de introducción. Este capítulo, el capítulo 12, debe verse como una continuación de los 2 capítulos anteriores. Recuerden que la última sección del libro de Daniel es una sola desde el capítulo 10. El capítulo 10, 11 y 12 son parte de la misma narración, son parte de la misma revelación que Dios le está dando a Daniel. Entonces deben verse en el mismo contexto y en el mismo marco profético, histórico, contextual, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Recuerden el estudio del capítulo 10. Si desean tener las cosas más frescas, pueden ir revisando en mi canal los videos anteriores desde el capítulo 10 para seguir la línea de pensamiento que Daniel ha expuesto desde el capítulo 10, y ahora en el capítulo 12 es la parte final, es el epílogo de lo que se viene narrando desde el capítulo 10. El capítulo 11 concluyó con la venida de Cristo. Si ustedes recuerdan, estudiamos ya el capítulo 11 y los 5 últimos versículos nos narra ya los últimos eventos de la historia de este mundo. Tras una larga narración del gran conflicto, llegamos al desenlace del mismo, caracterizado por brindar aliento al pueblo de Dios. Esa es una parte importante del estudio del capítulo 11 y también del capítulo 12, ya que estos 2 capítulos finalizan dando un consuelo al pueblo de Dios, dando esperanza al pueblo de Dios. Dios quiere transmitir que a pesar de todo los sucesos que se han narrado, de todos los eventos que al parecer tienen un trasfondo un poco oscuro, un poco turbio inclusive, a pesar de todo eso, hay una esperanza para el pueblo de Dios. Dios es su libertador y Dios los salvará, Dios los libertará de los últimos eventos que van a acaecer sobre este mundo. Tras una larga narración del gran conflicto llegamos al desenlace. Este capítulo nos brinda los tiempos y señales para los hijos de Dios. En este capítulo 12 vamos a encontrar los 3 famosos periodos de tiempo, los 1260 años, los 1335 y los 1290. Son 3 periodos de tiempo muy definidos que se encuentran en este capítulo, los cuales vamos a analizar y vamos a interpretar y vamos a ver de qué punto a qué punto abarcan. Muy bien, entonces, eso a manera de introducción. Ahora, comenzando con el versículo 1. El versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Fíjense en la cantidad de detalles que contiene este versículo para ser tan corto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Versículo 1. Muy bien, entonces, para comenzar, el texto comienza con la expresión en aquel tiempo. Si ustedes regresan atrás a los versículos anteriores, es decir, al capítulo 11 del 40 al 45, nos deja claro que este tiempo se refiere al tiempo del fin. Es decir, lo que se está a punto de narrar sucede entre 1798, recordemos que basándonos en la profecía de los 1260 años y en lo que narraron los 5 versículos anteriores al capítulo 12, llegamos a la conclusión de que el tiempo del fin comienza en 1798. Este es una fecha, este es un año que está marcado en la profecía bíblica de Daniel y de Apocalipsis de manera muy clara. Sí, debemos tener clarísimo que el tiempo del fin inicia desde 1798. Entonces, cuando estamos hablando de aquel tiempo, en el contexto del versículo 1, hablamos
en algún punto entre 1798 y la segunda venida de Cristo. Eso comprende el tiempo del fin. Los versículos 44 y 45 son más específicos, nos dan más detalle de en qué tiempo del fin, valga la redundancia, estamos ubicados exactamente. Recordemos que estos dos últimos versículos del capítulo 11 nos sitúan en el momento de la aparición de las noticias de Oriente y del Norte. ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerdan, vayan a revisar el video de estos versículos, el video anterior, donde explicamos que estas noticias de Oriente y del Norte son simplemente el anuncio de la venida de Cristo. Cristo está ya viniendo a la tierra. Entonces, más o menos en ese periodo histórico nos está ubicando la profecía. Los eventos del versículo 1 se dan en un marco aún más específico. Esto es al final del tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, lo que está narrando en los siguientes versículos, más específicamente en los siguientes dos versículos, el capítulo 12, sucede al final del tiempo del fin. ¿Sí? Al fin del tiempo del fin. Eso hay que tenerlo claro también. El resto del capítulo nos deja eso claro. Por ejemplo, notamos 3 eventos que nos sitúan cronológicamente. El tiempo de angustia, ¿sí? Se nos habla en estos 2 versículos del capítulo 12 del tiempo de angustia, de la liberación del pueblo de Dios y de la resurrección. Estos 3 eventos, a la luz de la profecía, implican necesariamente el final del juicio divino y el establecimiento del reino de Dios. Recordemos que cuando Cristo termina el juicio en el santuario celestial, el juicio investigador, cuando termina su obra sumo sacerdotal, ahora empieza su gobierno a manera de rey. Empieza a gobernar una vez que termine el juicio celestial. Entonces, poco antes de que Cristo venga a la tierra, de que Cristo ya aparezca por segunda vez en esta tierra, poco antes, Él inicia ya a gobernar. Y ese es el tiempo exacto en el cual se ubican el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Daniel. Y con ese marco cronológico, pues, ya es bastante simple entender los eventos a los que nos estamos refiriendo. Ahora, continuando. Dice que en aquel tiempo, ¿no es cierto? Ya vimos a qué tiempo se refiere de manera exacta, se levantará Miguel. Esta expresión es muy importante. Vamos descifrando parte por parte. Primero que nada, Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Cuál es la identidad de este personaje? Si quieren una explicación más detallada, más exacta, pueden revisar el estudio sobre el capítulo 10. Ahí explico de manera más profunda quién es Miguel y por qué llegamos a esa conclusión. Y en ese video yo explico que Miguel es uno de los títulos de Cristo, es un nombre más para Cristo, es otra manera de denominar a Cristo. Esto tiene sentido que se lo presenten en este contexto bélico. Recordemos que desde el capítulo 10 y el 11 estamos hablando en un contexto bélico. Se nos presentan muchas escenas de batalla, de controversia, de conflicto, ¿sí? Y que se lo llame Miguel, acá en el capítulo 12, ya la conclusión de todo el asunto, de toda la narración, no es coincidencia, puesto que venimos manejando esta misma temática desde el capítulo 10. Y Miguel es el nombre de batalla de Cristo. Hace referencia a Jesús como el principal de los ángeles, es quien los comanda. Es su nombre de batalla prácticamente y su nombre como comandante de las huestes celestiales. El propio libro lo presenta como nuestro príncipe. Sí, el príncipe de tu pueblo, le dice a Daniel, no refiriéndose a los judíos, sino a todos los santos, a todos los salvos a través de los tiempos. Sí, es el príncipe que está a favor de nosotros y como aquel que está de parte nuestra. Y como siempre, los versículos los tienen ahí abajo. Todas las interpretaciones que resumo en mis videos, recuerden que están respaldadas por versículos. Las interpretaciones salen a partir de textos bíblicos, porque la Biblia se interpreta con la propia Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, aquí yo ya les doy la interpretación directa y resumida, pero si ustedes desean profundizar su estudio de manera personal, siempre dejo aquí en pantalla todos los versículos en los que nos hemos basado para llegar a esas conclusiones. Entonces, ya tenemos claro el asunto. Miguel representa a Cristo. ¿De dónde se levanta? Es la segunda pregunta que surge, porque dice que en aquel tiempo, ¿no? En el fin del tiempo del fin, se levantará Jesús. ¿De dónde se levanta? Daniel 7, especialmente los versículos 9 al 14 y 22 al 27, nos presenta la escena de un juicio celestial posterior a 1798. Sí, recordemos, eso también lo estudiamos, pueden revisarlo en el capítulo 7.
Fíjense también que estos últimos textos, estos últimos versículos de Daniel en el capítulo 12 son una síntesis de todo lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos claro todo lo que hemos visto anteriormente, este capítulo cobra mucho más sentido. Por eso, si no tienen claros algunos puntos, vayan y revisen los videos anteriores. El video de Daniel 7, ahí explicamos sobre el juicio celestial y ahí se nos narra que este juicio se dé en algún punto después de 1798. Sabemos por el capítulo número 8 de Daniel, 8:14 para ser más exactos, que este juicio inicia en 1844. ¿Sí? Entonces, Cristo se presenta ante el Padre y se sienta a su diestra en el santuario celestial, comenzando la obra de juicio. Esto según Hebreos 8 y Juan 5. ¿Sí? Cuando Cristo asciende al cielo, cuando Cristo muere, resucita, asciende al cielo, Él llega a ocupar la diestra del Padre, al lado del trono del Padre, comenzando su ministerio en el lugar santo. Pero posteriormente, según Daniel 8:14, a partir de 1844, Cristo sigue a la diestra del Padre, sigue en su trono, pero ahora cumpliendo una función sumo sacerdotal y una función de juicio investigador. ¿Sí? Textos como Apocalipsis 15, 19 y 11 del 15 al 19 presentan que este juicio se extiende hasta un punto poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Cuando nos vamos a Apocalipsis y complementamos con Daniel, se nos dice que el juicio que inició en 1844 tiene que terminar poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿de dónde se levanta Cristo? De su trono, después de finalizar el juicio investigador que comenzó en 1844. De ahí se levanta, en un sentido más amplio, según Hebreos, ¿no es cierto? Se levanta del santuario, está preparado para dejar el santuario celestial, donde permaneció durante todo este tiempo, para ahora venir a la tierra, para comenzar su reinado eterno. ¿Sí? Entonces, de ahí se levanta, en ese sentido, se levanta. La acción de levantarse, esto también es importante, en Daniel está asociada al surgimiento de nuevos poderes. Lean todo el capítulo 11 y van a notar cómo se repite una y otra vez la expresión se levanta, se levantará, se levantó, y en todo el libro de Daniel. Esto siempre se usa para denotar el surgimiento de nuevos poderes. Se usa también en el sentido de conflicto, de oposición, de enfrentamiento. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando tú lees en Daniel 11, los versículos 3, 31 y 40, se dice que se levantará un rey. ¿Sí? ¿Cómo se levantan estos reyes? Estos reyes en Daniel 11, a veces por conflictos armados, a veces por engaños, ¿sí? Pero básicamente de esta expresión hace referencia a la entrada de un nuevo poder. ¿Sí? Al terminar la obra de juicio, Cristo se levanta del trono, deja el santuario donde fungía como sumo sacerdote y empieza a reinar. Por eso dice que se levantará, porque una vez que termina su ministerio sumo sacerdotal, Él empieza a reinar. Se levanta un nuevo reino, pero este reino es diferente a los reinos que se nos vienen presentando en el capítulo 11. Este reino no es un reino mundanal ni es un reino pasajero, es el reino celestial y es un reino eterno que Cristo va a poner en esta tierra. ¿Sí? Empieza a reinar lo que por derecho ya le pertenecía. Eso también recordémosle. El Cristo mismo dijo que toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerdan eso, ¿no es cierto? Entonces Cristo tiene la potestad de esta tierra desde el momento en que venció al pecado, en que venció al enemigo en la cruz. Desde ahí tiene la potestad sobre el cielo y la tierra, le pertenece, Él recupera los derechos de pertenencia de este mundo que Satanás le había arrebatado a Adán. ¿Sí? Pero, aunque los derechos de Cristo ya pasaron a Él con su muerte, resurrección y su triunfo sobre Satanás, aún no ha comenzado a reinar, aún no ha empezado a ejercer ese derecho. Ese derecho solamente lo empieza a ejercer una vez finalizado el juicio investigador, una vez cerrado el tiempo de gracia, una vez termine su obra sumo sacerdotal y se ponga sus vestiduras de rey. En ese sentido es que Cristo se levanta y en ese sentido es a lo que se refiere la profecía, ¿no? En el tiempo del fin, como decía el versículo,
se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y una vez que sucede eso, dice, será tiempo de angustia, cual nunca ha sido. Entonces, este evento de finalizar el juicio en el cielo, en el santuario celestial, implica también una segunda acción o una consecuencia, más bien dicho, ¿no? Una consecuencia. ¿Cuál es esta consecuencia? El inicio de algo conocido como tiempo de angustia. Y ese es el siguiente punto. ¿Qué es el tiempo de angustia? El tiempo de angustia, hermanos, es el periodo de tiempo que transcurre entre poco antes del cierre de la gracia y la destrucción total de los impíos y la derrota de la Trinidad satánica al inicio del milenio. Durante este tiempo se derraman los juicios de Dios sobre la tierra. Mucho ojo con esta definición que estamos dando del tiempo de angustia. Es la definición más sencilla que he podido elaborar a partir de los textos que ustedes pueden ver en pantalla. Sí, entonces básicamente ese es el tiempo de angustia. Es un tiempo de conflicto, es un tiempo de desastres, es un tiempo de destrucción, de conmoción mundial, ¿sí? Que se da desde poco antes del cierre de la gracia. Algunos dicen que el tiempo de angustia comienza con el cierre del tiempo de gracia, pero no es así, comienza un poco antes, ¿sí? Un poquito antes nada más, y se extiende hasta el inicio del milenio. Sí, el inicio del milenio se da con la derrota de la Trinidad satánica, recordémoslo, y tras el derramamiento de las plagas. ¿Sí? Entonces, eso es el tiempo de angustia. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos dan a entender que existe más de un tiempo de angustia, más de un tipo de tiempo de angustia. Eso debemos tenerlo claro. En la Biblia también se le llama la gran tribulación, ¿verdad? Sí, para tener un poco más claros los conceptos. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos de angustia? Básicamente podemos dividirlos en 4, ¿sí? Hay 4 tiempos de angustia, 5 si se quiere ser más rigurosos. Hay 2 históricos, ¿sí? Que esos ahorita no nos atañen, ya hemos estudiado también sobre este tiempo. Pueden revisar en el video de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7, también hablamos un poco de eso en el capítulo 9, Entonces ahí hablamos del tiempo de angustia histórico. Básicamente son 2 tiempos de angustia históricos. El primero es el que Jesús mismo describe en Mateo 24, refiriéndose al tiempo que rodeó al año 70 y a la destrucción de Jerusalén. Ese se le conoce como un tiempo de angustia, el mismo Cristo lo dejó claro. Pero también el propio texto de Mateo, ¿sí? Y ahí tienen el resto de textos también, nos hace referencia al tiempo de persecución papal que duró 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Entonces esos son 2 tiempos de angustia históricos que ya se dieron, ya pasaron, y que son un pálido reflejo, diría el libro El conflicto de los siglos, del tiempo de angustia final, del que se va a dar antes de que Cristo venga. ¿Sí? Entonces, si queremos comprender el tiempo de angustia antes de que Cristo venga, es muy importante y muy necesario comprender el tiempo de angustia histórico, tanto el del año 70 como el de los 1260 años. Sí, importantísimo. Entonces, eso para que tengamos claro de este tiempo de angustia histórico, lo que ya sucedió. Ahora, hablando del tiempo de angustia al cual se está refiriendo Daniel capítulo 12, versículo 1, podemos encontrar 3 tipos de tiempos de angustia. 3. El primero es el tiempo de angustia previo, del cual muy pocos predicadores están hablando, pero que es sumamente importante y que en lo personal, sí, pienso que este tiempo ya comenzó o está comenzando en este preciso instante, por muchas razones, pero no vamos a ahondar mucho en eso. Solamente debemos tener muy en cuenta que el tiempo de angustia previo es el que se da antes del cierre de la gracia. Ojo con eso. Antes de que se termine el tiempo de gracia, es decir, antes de que Cristo termine su obra de juicio investigador en el santuario celestial, ahí se da este tiempo de angustia previo, que es corto. Ahora, este tiempo de angustia previo está caracterizado por la aparición de desastres y calamidades a nivel mundial, sequías, hambres, terremotos, etc. También por conflictos políticos, guerras y rumores de guerras. Aquí también comienza la persecución al pueblo de Dios. En este tiempo de angustia previo ya se impone la ley dominical.
también se da el fuerte pregón durante este tiempo de angustia previo. Se impone la ley dominical y se empieza la persecución al pueblo de Dios. Recordemos que esto es gradual, es paulatino. Sí, la persecución no es el decreto de muerte, ojo con eso. La ley dominical no viene con el decreto de muerte. He visto que muchos adventistas confunden eso. El decreto de muerte, tras la ley dominical, se da en el tiempo de angustia general, en el gran tiempo de angustia, ¿sí? No en el tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo solo se da la ley dominical y empiezan persecuciones en un grado no tan potente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que a través de multas, de presiones, tal vez de cárcel inclusive, dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo, ¿sí? Entonces va aumentando su intensidad de manera paulatina tras la ley dominical. ¿Sí? La persecución va aumentando su intensidad de manera paulatina después de decretarse la ley dominical hasta llegar al decreto de muerte. Ojo con ese detalle importante. ¿Sí? Y es en este tiempo de angustia previo, en algún punto de donde ya se da la ley dominical y comienza la persecución. Este tiempo de angustia previo también es conocido como el famoso principio de dolores. Lo han oído, ¿verdad? En Mateo 24, en Marcos, en Lucas. En los 3 evangelios se menciona este principio de dolores. Y eso es lo que conocemos como tiempo de angustia previo. Ojo, apenas estamos entrando en él, porque muchos han usado estos textos para decir que ya son principios de dolores, ya son las señales del fin de las que Jesús habló, ya están aquí. Pero no, si nosotros nos ponemos a examinar punto por punto Mateo 24, nos vamos a dar cuenta que apenas estamos entrando a este principio de dolores, que es el tiempo de angustia previo. Ojo con eso, ¿sí? Y esto también, todo lo que les estoy diciendo está respaldado por el espíritu de profecía, aunque aquí no puse la cita, pero pueden buscar sobre el tiempo de angustia previo. Y como siempre, ahí tienen todos los versículos respaldando la interpretación que estamos dando. Ahora, vamos con el siguiente tiempo. El gran tiempo de angustia, ¿sí? Este es el tiempo de angustia principal. Este es el que la mayoría conocemos, hemos oído, por lo menos tenemos una idea. El gran tiempo de angustia se da desde el cierre del tiempo de gracia hasta el inicio del milenio. Ojo con eso. ¿Se acuerdan el tiempo de angustia previo cuándo se daba? Antes del cierre de la gracia. El gran tiempo de angustia se da después del cierre de la gracia. Es decir, después de que Cristo termina su ministerio en el santuario celestial. Este tiempo se caracteriza porque aquí se desencadenan las postreras plagas. Las 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios que narra Apocalipsis, se derraman en el gran tiempo de angustia. Es más, este gran tiempo de angustia lo es como tal porque aquí se derraman los juicios de Dios. Durante este tiempo también el anticristo ha aparecido ya y está en la tierra. Es más, en Apocalipsis 16 ustedes pueden ver la actividad de la Trinidad satánica en vivo y en directo con el anticristo a la cabeza. El capítulo 17 de Apocalipsis también narra estos eventos. Es un periodo de gran conmoción en todos los niveles. Ustedes revisen las plagas y se van a dar cuenta que hay conmoción política, hay conmoción bélica, militar, social, económica, también de tipo religioso, los desastres naturales que están cayendo sobre todo el mundo, ¿sí? Entonces, catástrofe tras catástrofe, desastre tras desastre, por eso se caracteriza este tiempo de angustia, va a ser un tiempo terrible. Por eso es que el versículo dice, como no ha habido desde que hay hombres en la tierra. Así de fuerte va a ser este tiempo, ¿sí? También es justamente cuando se cierra la puerta de la gracia que se da el decreto de muerte. Aquí sí ya se da el decreto de muerte, producto de la ley dominical. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido a muerte. Los santos de Dios son trasladados al cielo. Recordemos que Dios va a resguardar a su pueblo, a los 144,000 para ser más específicos, y estos, en medio de toda esta conmoción, no van a ser tocados por las plagas, así como sucedió en Israel cuando se derramaron las 10 plagas y los judíos no recibieron ninguna de ellas. Asimismo, el pueblo de Dios que vive en los últimos tiempos no va a recibir ninguna de las plagas, ¿sí? Y finalmente van a ser trasladados al cielo durante la segunda venida de Cristo, de manera visible, presencial. Vale aclarar,
nada de raptos secretos. ¿Sí? El pueblo de Dios tiene que pasar por la gran tribulación. El rapto secreto enseña que no, el pueblo de Dios no lo hace, pero la Biblia es muy clara en que el pueblo de Dios está presente durante este periodo tan importante de tiempo. Y como siempre, ahí tienen todos los versículos respaldando. Tiempo de angustia de Jacob. Este es el tercer tiempo de angustia escatológico. ¿Sí? Ya vimos los dos históricos y aquí están los tres tiempos de angustia escatológicos. El tiempo de angustia previo, el gran tiempo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob. Este es muy importante y nos atañe bastante a nosotros como cristianos, ¿sí? Ya que esta es la experiencia específica del pueblo de Dios a través del gran tiempo de angustia. ¿Sí? Porque la manera en que los impíos experimentan el tiempo de angustia, que ya acabamos de ver, es diferente a la manera en que lo experimentan los salvos, los justos. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Y el tiempo de angustia de Jacob es la experiencia del pueblo de Dios a través del gran tiempo de angustia. Este tiempo para el pueblo de Dios se caracteriza por una persecución encarnizada, por una persecución malévola totalmente, por el afán de Satanás de destruir a Cristo en la persona de sus representantes, de sus hijos. Y recuerden que aquí están en medio del decreto de muerte. Eso es lo que produce angustia en ellos, por una parte, y por otra, el pueblo de Dios sentirá angustia por permanecer sin intercesor. Recordemos que aquí el pueblo de Dios está tranquilo en medio de las plagas porque Dios los está protegiendo. Y ojo, el requisito es el mismo que los israelitas tuvieron durante las 10 plagas. Es el mismo requisito para los hijos de Dios que estén atravesando el gran tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Es decir, tener su vida lavada en la sangre del Cordero. Así como los israelitas pintaron sus dinteles con la sangre del Cordero, los hijos de Dios que vivan en este último tiempo tienen que tener su vida cubierta con la sangre del Cordero. Ojo con eso. Pero lo que realmente le causa angustia al pueblo de Dios es que están conscientes de que en estos últimos momentos de la historia de este mundo van a permanecer sin intercesor. Cristo ha terminado su obra en el santuario celestial y ellos se preocupan por ser hallados justos. Si es que realmente su nombre fue registrado en el libro de la vida del cielo. Eso es lo que a ellos les preocupa realmente. No tanto la persecución o las catástrofes que se están dando alrededor, sino más que todo la angustia por permanecer sin un intercesor. Por eso es que para este punto tienen que haber lavado su vida en la sangre del Cordero por completo. Tienen que haberse santificado este grupo de personas. Esta última generación tiene que haber vencido al pecado, porque tienen que permanecer sin mancha durante este tiempo que no va a haber intercesor. Que ojo, es un tiempo corto, pero muy intenso. Cuando estudiemos Apocalipsis van a ver que el tiempo realmente es cortísimo, el tiempo de angustia, ¿sí? Entonces, eso es el tiempo de angustia de Jacob. Y también lo pueden comparar con la experiencia del propio Jacob y la angustia que vivió en el desierto huyendo de su hermano, pensando que su hermano lo iba a matar, ¿sí? Entonces, ahí también hay una referencia, una lección muy importante sobre el tiempo de angustia de Jacob. Y ahí tienen todos los textos. Les recomiendo mucho que revisen los textos que estoy poniendo en este estudio, ya que son muy importantes para comprender todo lo que les estoy diciendo. Así que hemos hablado del tiempo de angustia de Jacob. Y nos dice que durante ese tiempo de angustia, durante estos sucesos que acabamos de narrar, estimados hermanos, será librado tu pueblo. Es una promesa que hace Cristo, que a pesar de todas estas contrariedades, el pueblo de Dios será liberado. Entonces, aquí podemos ver dos puntos importantes. Mientras los juicios de Dios están cayendo en el mundo, Cristo regresa a llevarse a los salvos resucitados y a los 144,000. ¿Sí? Miren, fíjense en eso. Es más, se dice que la señal del Hijo del Hombre aparece por ahí durante la séptima plaga, durante el inicio de la séptima plaga. Entonces, ahí aparece la señal del Hijo del Hombre, que es esa nubecita del porte del puño de un hombre que se va haciendo grande hasta llegar a la tierra, ¿sí? Entonces, mientras los juicios de Dios están aquí cayendo, mientras las plagas están cayendo, Cristo regresa por segunda vez y se lleva a los salvos resucitados. Y a los que estén vivos,
se van con Cristo. Esos que están vivos son los 144,000, ¿no? Durante el juicio celestial se usan varios libros, pero el más relevante es el libro de la vida. También examinamos eso un poco cuando hablamos en el capítulo 7. Hay varios libros en el cielo. Quiero hacer un video también hablando sobre los libros, ¿sí? Pero el más importante es el libro de la vida, y es del que se habla aquí. Dice que serán liberados el pueblo de Dios, todos aquellos cuyo nombre estén escritos en el libro de la vida, ¿sí? Es decir, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, los que se santificaron. La importancia de la santidad, hermanos. Continuando, muchos de los que duermen. Vámonos al versículo 2 ahora sí. Otro versículo importante, con otros detalles relevantes y que también nos hablan sobre este tiempo. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mucho ojo con lo que estamos leyendo. Hay gente que lee esto y pasa por alto un detalle importantísimo. Aquí, evidentemente, se está hablando de la resurrección de los muertos, que dicho sea de paso, esa es la esperanza que Dios nos presenta en toda su palabra. No un cielo o un infierno inmediato después de la muerte del ser humano, sino la resurrección. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora bien, la Biblia nos habla de dos resurrecciones principales. Una de justos para recibir su recompensa y otra de impíos para condenación. Vamos siguiendo esta línea de pensamiento, sí, es muy importante para comprender lo que voy a explicar en este momento. Los muertos en Cristo resucitan tras su segunda venida, según 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Pero los muertos impíos resucitan después del milenio, esto según Apocalipsis 20. En otras palabras, la resurrección de injustos y la resurrección de justos no se da en el mismo periodo de tiempo. Los impíos resucitan después del milenio y los justos antes del milenio. Eso es lo que enseña la Biblia de manera clarísima. Ya tienen los textos, ¿no? El texto nos habla de dos grupos de personas que evidentemente salen de estas resurrecciones especiales, es decir, se salen de este marco. El versículo que acabamos de leer, el versículo 2 de Daniel 12, nos presenta dos grupos de personas que se salen de este marco de las resurrecciones principales, es decir, la que se da antes del milenio y después del milenio, la que se da con la segunda venida de Cristo y la que se da después del milenio. Hay dos grupos de personas que no entran en estas resurrecciones de las que habla la Biblia en general. ¿Sí? Ojo con eso. Se nos da un marco temporal que es tras el fin del tiempo de gracia. Sí, se nos dice que estas personas resucitan tras el fin del tiempo de gracia, por todo lo que acabamos de ver en el versículo 1, ¿no es cierto? Se nos está hablando del cierre del tiempo de gracia, en el versículo 1 y el versículo 2. Y se nos dice que hay resurrección de justos y de injustos cuando se cierra el tiempo de gracia. Pero recordemos que el tiempo de gracia se cierra poco antes de que Cristo aparezca por segunda vez. Por lo tanto, estamos hablando aquí de resurrecciones especiales, no de las resurrecciones principales. Se habla de una resurrección de impíos. ¿Sí? Sí se fijaron en lo que dice el versículo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de una resurrección de impíos al mismo tiempo que se da una resurrección de justos. Pero, según la Biblia, la resurrección de impíos y la de los justos se dan en dos periodos diferentes de tiempo, no en el mismo tiempo. Por eso es que inferimos que aquí estamos hablando de un tipo de resurrección diferente, una resurrección especial, tanto de un grupo de impíos como de un grupo de justos. Ese es el punto que estamos explicando aquí. Por eso, si ustedes leen con atención, el texto mismo usa la expresión muchos. No dice todos, ¿sí se fijaron? Muchos de los que duermen en el polvo, no dice todos. Entonces nos está hablando de grupos específicos de personas y no de las resurrecciones principales. El grupo especial de impíos que resucita son todos aquellos implicados en la crucifixión de Cristo, aquellos judíos que rechazaron el testimonio directo del Mesías durante su primera venida y los enemigos más acérrimos del Evangelio. Ese es el grupo de impíos que resucita en la resurrección especial poco antes de que Cristo venga por segunda vez, justo cuando se cierra el tiempo de gracia más o menos.
El espíritu de profecía ubica estas resurrecciones especiales durante las últimas 2 plagas más o menos, si no estoy mal. Era durante la 6ª o durante la 7ª plaga que se ubican estas 2 resurrecciones especiales. Sí, entonces, recuerden lo que Jesús le dijo a los judíos y a los fariseos, que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Cristo les dijo directamente a estas personas implicadas en su crucifixión que lo iban a ver venir. Pero, ¿cómo es esto posible si la resurrección de impíos se da después del milenio? Entonces, esto solo es posible cuando hay una resurrección especial para un grupo específico de personas. En este caso, el grupo específico son todos aquellos implicados en su crucifixión. Eso lo deja claro Mateo 23, Mateo 26, Apocalipsis 1.7. Recuerden lo que dice Apocalipsis 1.7, que todo ojo lo verá cuando venga por segunda vez, inclusive los que le traspasaron. Ahí está el grupo especial que resucita durante las resurrecciones especiales. ¿Sí? También pueden leer de esto en el Conflicto de los Siglos, página 621, tanto de la resurrección especial de impíos como de justos. Entonces ahí todos esos versículos son los que lo respaldan. Nuevamente les aconsejo mucho leerlos, ¿sí? Pero también el texto nos habla de una resurrección especial de justos. ¿Quiénes son estos? Son todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Por eso es que en Apocalipsis 14:13, a todos aquellos que mueren en el mensaje del tercer ángel, se les promete una bienaventuranza, se les promete una recompensa, y es ver consumada su esperanza, su predicación, su razón de ser, su motivo de vida. Y esa es una promesa hermosa. Esto lo complementa también el periodo de tiempo de los 1335 días en Daniel 12:12. ¿Sí? Entonces estos son los 2 grupos de personas que van a resucitar, que van a ser parte de las resurrecciones especiales que se da antes de la segunda venida. Poco antes, ¿no? Son días, probablemente sean 3 días y medio. Cuando nos vamos a Apocalipsis podemos percatarnos más o menos que ese es el periodo de tiempo en el que se dan estas resurrecciones especiales, y ellos ven venir a Cristo y lo reciben a Cristo aquí vivos, tanto el grupo especial de impíos como el de justos. Así que estas son las resurrecciones especiales de las que está hablando el versículo 2. Que podríamos hacer un video más hablando más específicamente de esto, pero creo que con esto se entiende, y también dejarles ahí un poquito la semilla para que ustedes puedan profundizar un poco más. Muy bien, continuando, vamos al versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos también pueden traducirse como los que hacen entender, o los que hacen que haya discernimiento. ¿Sí? Fíjense la función del pueblo de Dios en los últimos tiempos. A veces no tenemos discernimiento, pero queremos ser parte de esta generación. No podemos. Sí, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener entendimiento, sabiduría. Sí, entonces el texto hace referencia a los santos, al pueblo de Dios, que en el tiempo del fin tiene que resplandecer, tiene que hacer que haya discernimiento en el mundo. El acto de resplandecer está ligado al testimonio. Todo el tiempo en la Biblia el acto de resplandecer está ligado al testimonio del pueblo de Dios. La justicia divina tiene que ver con la ley y la obediencia. Sí, y esto se repite también, es una idea que se repite durante toda la Biblia, durante toda la palabra de Dios. Porque dice que estos entendidos enseñan justicia a la multitud, al mundo. Durante el fuerte pregón estamos hablando aquí, para ser más exactos. El testimonio de los entendidos se da en hechos y en palabras. La justicia que enseñan a la multitud tiene que ver con la ley y con la obediencia. Ojo, que la ley es algo muy importante durante los tiempos del fin. Sabemos por qué. Entendemos que se vienen tiempos donde la ley de Dios será desafiada. Y en medio de eso, los entendidos, los sabios de Dios, tienen que enseñar justicia, tienen que enseñar obediencia, tienen que enseñar la ley al mundo. Ese testimonio es producido por la gracia de Cristo. No nos olvidemos nunca de eso. La verdadera gracia de Cristo que salva, que transforma y que enseña la verdad. Y esta misma gracia es la que en la vida del creyente hace que el creyente se santifique en esta verdad.
La recompensa final de los justos, según el propio texto, es la vida eterna. Y aquí se les compara con estrellas, ¿no? Recordemos que las estrellas en profecía representan ángeles. Apocalipsis 1 lo deja claro. Entonces se compara a los justos con los ángeles, que van a gozar de vida eterna. Recuerden que el propio Jesús comparó a los justos con los ángeles, ¿no? Que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces más o menos vamos a adquirir una naturaleza similar. Pero tú, Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien, este es un texto que se ha usado de varias maneras, se le ha dado varias interpretaciones, pero realmente cualquiera de ellas es válida, cualquiera de ellas encaja, ¿sí? No hay ninguna se contrapone la otra y cualquiera de ellas puede calzar perfectamente. Las profecías de Daniel, especialmente aquellas relacionadas a periodos de tiempo, permanecerían selladas hasta el tiempo del fin. Sí, recordemos Daniel 8, ¿verdad? La profecía de los 2300 tardes y mañanas, cuando serían abiertas y comprendidas. A partir de 1798 comienza el tiempo del fin, recordemos eso. Y es justamente en esos tiempos en los que empezó el estudio profundo de la palabra de Dios y especialmente a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso el ángel le dice, séllalo, porque esto tendría que ser comprendido, estudiado en el tiempo del fin. Y esto también nos introduce el concepto de verdad presente, porque el mensaje del libro de Daniel, especialmente todas esas profecías de tiempo y relacionadas al tiempo del fin, tenían que ser selladas hasta este momento. ¿Cuál es el motivo? Porque la verdad presente es la verdad urgente para el tiempo en que es dado. Es decir, el mensaje de Daniel y el mensaje de Apocalipsis son mensajes urgentes, importantes para este punto de la historia humana, para este punto de la historia del pueblo de Dios, de la historia del mundo en general. ¿Sí? Antes de eso, el mensaje de la salvación por la gracia, el mensaje de la salvación solo por la fe, el mensaje de la sola escritura, por ejemplo, eran los temas más relevantes. Y claro, una verdad no quita a la otra, pero la verdad urgente, la verdad importante para este tiempo, la verdad presente, es el mensaje contenido en las profecías bíblicas, Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Entonces, por eso es que este libro era sellado hasta el tiempo del fin, porque este es el mensaje relevante para nuestro tiempo. El acto de correr, ¿sí? Porque si muchos correrán de aquí para allá, ¿no es cierto?, se ha interpretado de tres maneras. Un movimiento activo en el estudio de las profecías y su difusión en el tiempo del fin. Número 2, la conmoción social imperante en el mundo. O número 3, el hecho de que en el tiempo del fin la movilidad humana se aceleraría y se facilitaría mucho. Estas son las tres maneras en las que se ha interpretado este versículo. Personalmente, basándonos en el contexto de los versículos, pienso que tiene que ver más con la primera interpretación. ¿Sí? Es decir, un afán por el estudio de las profecías y su difusión en el tiempo del fin a partir de 1798. Pero las otras dos tranquilamente también encajan con la descripción de nuestro tiempo, ¿verdad? Y finalmente, el aumento de la ciencia también ha sido interpretado de dos maneras. Aumento del conocimiento de la profecía y de la palabra de Dios en general en nuestros últimos tiempos. Vivimos en tiempos donde acceder a la Biblia, donde entender la Biblia, donde tener herramientas para interpretar la Biblia es sumamente sencillo, donde muchos hombres eruditos, laicos, hijos de Dios por todo el mundo y durante todos los tiempos nos han dejado su conocimiento, donde podemos comprender la profecía tanto histórica como escatológicamente. Entonces, el aumento de la ciencia, el aumento del conocimiento del que habla este versículo hace referencia al aumento del conocimiento de la palabra de Dios y más específicamente la profecía bíblica en estos tiempos finales. Y tiene que seguir así. Mucha gente ha descuidado el estudio de las profecías, le ha quitado su importancia, pero fíjense que es sumamente relevante según el libro de Daniel. Entonces esa es la primera interpretación en la que yo más comparto. Y la segunda, que suele usarse popularmente, es sobre el aumento de la ciencia como tal, ¿no? En la ciencia del mundo, es decir, en un sentido tecnológico, lo cual también encaja perfectamente, ya que la tecnología en los últimos 100 años ha avanzado de una manera estrepitosa, de una manera alarmante, y sigue en aumento, ¿verdad?
Entonces encaja perfectamente con la descripción. Todo esto nos hace ver nada más ni nada menos que estamos viviendo en los tiempos del fin y que, queridos hermanos, tenemos que seguir preparándonos y preparando a otros. Eso es lo importante en lo que estamos estudiando. Tenemos que ser ese pueblo entendido, ese pueblo sabio, ese pueblo que practica justicia y enseña justicia a otros. Solo eso nos va a garantizar mantenernos en pie durante el tiempo de angustia, hermanos. Y todo eso solo es producto de una relación personal con Cristo Jesús. De todo eso solo es producto de dejar que el Cordero limpie nuestra vida, lave nuestros pecados, transforme nuestra mente y controle nuestros actos. Entonces, queridos hermanos, esa ha sido la primera parte del estudio de Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 4. Espero que nos haya quedado claro, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté demasiado haciéndolo y espero que para ustedes también sea un deleite. Que Dios bendiga mucho nuestro estudio y nos vemos en un próximo video.